Cada día, millones de personas se despiertan, se enfrentan al mundo y, sin saberlo, se involucran en complejos juegos estratégicos, negociaciones silenciosas, luchas de poder encubiertas, dinámicas sociales con reglas invisibles. Hacen lo que han aprendido que es correcto, trabajan duro, se esfuerzan por ser buenos, evitan los conflictos y colaboran siempre que pueden, pero misteriosamente siguen quedándose atrás. Los ignoran en los ascensos, los manipulan en sus relaciones, los explotan en las negociaciones y quienes saben cómo jugar el juego los ven como débiles. Y lo más inquietante, ni siquiera saben que están jugando. Esa sensación de perder constantemente, de ser bueno pero no lo suficiente, de dar más de lo que recibes, de sentir que algo anda mal contigo, es en realidad síntoma de un problema mucho más profundo. No es mala suerte, no es cuestión de inteligencia, esfuerzo ni mérito. Se trata de ignorancia estratégica. La dura realidad es que la mayoría de las personas participan en juegos sociales y psicológicos sin saber que existen reglas, patrones y estrategias. Y quienes no comprenden el juego son utilizados como peones. Fue precisamente esta percepción la que llevó a matemáticos como John von Neumann y John Nash a desarrollar una teoría que revolucionaría nuestra comprensión del comportamiento humano, la teoría de juegos. Mucho más allá de cálculos y fórmulas, esta teoría expone la lógica oculta tras las interacciones humanas. Desde lo más trivial, como elegir dónde almorzar con los compañeros, hasta lo más crucial, como las negociaciones salariales, los conflictos familiares o la construcción de una carrera profesional. John Nash, en particular, demostró con su concepto de equilibrio de Nash que existe un punto en toda interacción estratégica en el que ninguno de los participantes puede mejorar su situación simplemente cambiando su estrategia. Pero aquí está el punto crucial. Saber esto es lo que distingue al ganador del perdedor. La mayoría de las personas juegan con demasiada cooperación cuando deberían competir y con demasiada competitividad cuando deberían cooperar. Tratan a su pareja como un adversario y a su jefe como un amigo. Ceden cuando no deben. Se retiran cuando necesitan avanzar y dudan cuando deberían mantenerse firmes. En la práctica, la teoría de juegos revela que existen diferentes tipos de juegos. Juegos de suma cero, juegos de suma positiva, juegos repetidos y juegos únicos. Cada uno requiere un enfoque estratégico completamente diferente. Pero, ¿qué hace la mayoría de la gente? Usan la misma mentalidad todo el tiempo. Intenta jugar al ajedrez con las reglas del fútbol. El resultado: son fácilmente manipulables por quienes entienden las reglas. Son piezas predecibles, vulnerables, fáciles de explotar. En este video, expondremos la estructura de estos juegos ocultos. Mostraremos cómo decisiones que parecen emocionales o personales, en realidad siguen patrones matemáticos precisos. Y lo más importante, te enseñaremos las estrategias que puedes aplicar para dejar de ser un peón y empezar a actuar como un estratega, porque contrariamente a la creencia popular, ganar en la vida no se trata de suerte ni carisma, se trata de reconocer el juego y elegir conscientemente cómo jugar. Quien domina estas reglas obtiene una ventaja decisiva, y para quienes siguen jugando a ciegas, la derrota deja de ser casualidad y se vuelve inevitable. La pregunta sigue siendo: ¿cuántas veces te han explotado sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has confiado cuando deberías haberte protegido? ¿Cuántas veces has sido amable y has estado perdido por ello? Es hora de dejar de jugar instintivamente y empezar a jugar estratégicamente. Y todo empieza ahora. La mayor trampa de la vida moderna no es la escasez de oportunidades ni la competencia externa. Es el hecho de que la mayoría de las interacciones humanas parecen espontáneas, emocionales o casuales cuando en realidad siguen estructuras lógicas y predecibles. Todos están jugando. El problema es que casi nadie se da cuenta de que están jugando. La teoría de juegos, surgida del corazón de las matemáticas y la economía, ha revelado algo a la vez aterrador y liberador. La vida social, las amistades, las relaciones románticas, las disputas laborales, los acuerdos familiares, todo esto son juegos. Y más aún, estos juegos tienen patrones recurrentes. Siguen reglas silenciosas, tienen incentivos,
trampas y estrategias dominantes. Y participáis en ellos todos los días, incluso sin saberlo. Aclarémoslo. Hay juegos llamados de suma cero, donde la ganancia de uno es la pérdida de otro, como en una negociación con recursos limitados. Si tú ganas, el otro pierde. Sencillo. Pero también existen juegos de suma positiva donde todos pueden ganar juntos si cooperan estratégicamente, como en las relaciones duraderas o los proyectos de equipo. Y hay juegos repetidos en los que interactúas con la misma persona varias veces, un compañero de trabajo, tu pareja, y juegos únicos en los que esa interacción nunca volverá a ocurrir, como comprarle un coche a un desconocido. El mayor error que comete la mayoría de la gente: usar el mismo enfoque en todos estos tipos de juegos. Intentar resolverlo todo con amabilidad y buena fe, incluso frente a un oponente que solo entiende el lenguaje de la fuerza. O, por el contrario, actuar con desconfianza y agresividad en situaciones que requieren cooperación mutua. Imagina el desastre. Tratar una negociación salarial puntual como si fuera una relación a largo plazo, cediendo para evitar conflictos. Resultado: terminas con menos de lo que mereces. Ahora imaginen lo contrario. Tratar un matrimonio o una amistad profunda como un juego de suma cero, donde uno debe perder para que el otro gane. Esto destruye la confianza y debilita la relación. Y aquí es donde empezamos a comprender el poder devastador de la ignorancia estratégica. Quienes parecen demasiado amables suelen ser aplastados en los juegos competitivos. Y quienes son demasiado duros sabotean sus propias relaciones en los juegos cooperativos. En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida, frustración, sensación de vivir por debajo del propio potencial. Cuando empiezas a identificar el tipo de juego en el que te involucras, algo cambia radicalmente. Dejas de reaccionar impulsivamente y empiezas a responder estratégicamente. Dejas de ser manipulado por quienes saben jugar y empiezas a elegir tus movimientos con precisión. No se trata de volverse frío ni calculador. Se trata de dejar de ser ingenuo. Porque la verdad es que no todos los partidos necesitan ganarse, pero todos necesitan entenderse. Ahora que comprendes la estructura invisible que rige tus interacciones diarias, es hora de avanzar. Revelemos por qué sigues perdiendo a pesar de ser inteligente, trabajador y tener buenas intenciones. El error puede no estar en lo que haces, sino en cómo y cuándo decides actuar. Prepárate para la siguiente parte. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de ser una persona razonable, dedicada e incluso inteligente, sigues siendo víctima de abusos? ¿Por qué te ignoran constantemente en decisiones importantes? ¿Por qué parece que, mientras tú juegas limpio, otros manipulan el sistema y ganan? La respuesta no está en tu falta de habilidad, sino en tu falta de adaptación estratégica. La cruda realidad es que la mayoría de la gente juega de forma demasiado cooperativa en juegos competitivos y demasiado competitiva en juegos que requieren cooperación. Este cambio destructivo no ocurre porque seas insensato, ocurre porque has sido condicionado. Desde pequeños, aprendemos que ser una buena persona significa ser flexible, ceder y evitar los conflictos. Sin embargo, esto no funciona en un juego de suma cero donde tus ganancias dependen de tu capacidad para afirmarte. Como resultado, entras a las negociaciones salariales actuando como si estuvieras hablando con un amigo, con miedo de parecer difícil, y terminas con la mitad de la cantidad que podrías haber conseguido. Ahora mira el otro lado. ¿Cuántas veces has tratado como enemigo a alguien que quería ayudarte? ¿Cuántas veces has saboteado una alianza por orgullo? ¿Cuántas veces has competido donde deberías haber colaborado? Es el otro extremo. Usar la agresión en juegos de suma positiva. Esto destruye la confianza, corroe los vínculos y te convierte en una isla rodeada de resentimiento. La realidad es que podrías estar perdiendo no porque estés jugando mal, sino porque estás usando la estrategia correcta en el juego equivocado. Robert Axelrod, en su influyente estudio, La evolución de la cooperación, demostró que incluso entre agentes egoístas, la cooperación puede surgir de forma natural si existe un marco estratégico para ello. Pero cuando se ignora este marco, cuando reaccionamos impulsivamente o repetimos patrones sin pensar, nos convertimos en blancos fáciles. Y aquí hay un punto clave que la mayoría de la gente ignora.
No te explotan por ser débil. Te explotan porque eres predecible. La gente sabe que siempre cederás. Saben que no tomarás represalias. Saben que evitas la confrontación. Y con esa información te tienen en la mira. El primer paso para escapar de esta trampa es reconocer que no toda amabilidad es una virtud. En algunos juegos, ser amable es ingenuo. Y en otros, ser demasiado duro es ser idiota. La estrategia consiste en saber la diferencia. Pero reconocer la estructura y evitar reversiones destructivas no basta. El verdadero dominio comienza al aprender las tácticas específicas que funcionan en cada tipo de juego. Y eso es precisamente lo que veremos en la siguiente parte. Profundicemos en estrategias científicamente probadas que te permiten ganar no con fuerza bruta, sino con precisión matemática. Y la primera de ellas es sorprendentemente simple, pero poderosa. El principio de ojo por ojo. Imagina que cada una de tus relaciones, cada colaboración profesional, cada interacción continua que tienes con alguien, ya sea un amigo, una pareja, un compañero de trabajo o incluso un familiar, es en realidad un juego de varias rondas. Un juego que se repite. Y en este tipo de juego, la forma en que actúas hoy determina directamente cómo la otra persona te tratará mañana. Este es exactamente el tipo de situación que Robert Axelrod estudió en su famoso torneo de estrategia iterativo del dilema del prisionero. Varios expertos de campos como la economía, la biología, las ciencias políticas y las matemáticas presentaron algoritmos con sus mejores estrategias para ganar partidas donde la cooperación y la traición son posibilidades constantes. Y los resultados sorprendieron a todos. La estrategia más simple, directa y minimalista, derrotó a todas las demás, incluso a las más complejas. Su nombre, ojo por ojo o ojo por ojo. Esta estrategia funciona con una lógica brutalmente simple. En la primera interacción, cooperas. Le das el beneficio de la duda. Pero a partir de la segunda ronda, simplemente imitas el comportamiento de la otra persona. Si coopera, cooperas. Si te traiciona, tomas represalias. Si vuelve a cooperar, perdonas y cooperas de nuevo. No hay resentimiento, no hay sumisión. Solo hay reciprocidad implacable. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque el ojo por ojo envía una señal clara. Quiero cooperar, pero no soy idiota. Esto genera respeto inmediato. Evita ser explotado por estrategias abusivas y recompensa a las parejas de confianza. También desalienta futuras infidelidades, ya que la respuesta será inmediata. El ojo por ojo crea un ciclo de responsabilidad mutua. Aplicado a la vida real, esto significa lo siguiente. En las relaciones, comience con generosidad, pero reaccione con firmeza ante las violaciones de límites. En el trabajo, colabore con sus compañeros, pero si le faltan al respeto, demuestre inmediatamente que hay consecuencias. En casa, cumpla los acuerdos. Pero si se rompe la confianza, indique claramente que es necesario restablecerla. Ahora piensa, ¿cuántas veces has sido amable con alguien que te trató mal y siguió siendo amable? ¿Cuántas veces te han explotado por miedo a parecer grosero si respondías de la misma manera? Eso no es amabilidad, es sumisión. Y la sumisión continua no inspira respeto, invita a la explotación. Ojo por ojo enseña un principio poderoso. La cooperación es una decisión estratégica, no una obligación moral. Y la reciprocidad es el lenguaje universal del respeto. Las personas que siguen cooperando incluso cuando son explotadas no son virtuosas. Son predecibles. Y la previsibilidad es una debilidad en los juegos repetidos. Pero atención, ojo por ojo no es una estrategia de guerra. Es una estrategia de equilibrio. Su objetivo no es destruir, sino crear estabilidad. Cuando se aplica correctamente, establece un sistema de confianza basado en consecuencias reales. Y este tipo de sistema es increíblemente eficaz para transformar incluso los entornos más hostiles en ecosistemas de respeto mutuo. Sin embargo, hay una trampa. No toda cooperación basta para establecer autoridad. A veces es necesario ir más allá de la reciprocidad y limitar deliberadamente las opciones para obtener una ventaja. ¿Parece contradictorio? Porque lo es. Pero eso es precisamente lo que veremos en la siguiente parte. Cuando hablemos del poder oculto de los mecanismos de compromiso y de cómo restringir tus opciones, puede ser la clave para dominar cualquier negociación. En muchas situaciones de la vida,
Parecer flexible se considera una cualidad positiva. Ser adaptable, negociador y ceder cuando es necesario. Pero existe una paradoja estratégica que la mayoría de la gente ignora. Cuantas más opciones tienes, menos poder transmites. Precisamente por eso, algunas de las personas más influyentes en posiciones ventajosas crean situaciones en las que se limitan voluntariamente. Este acto de restringir sus propias alternativas es lo que llamamos un mecanismo de compromiso. La idea puede parecer extraña al principio. Después de todo, ¿por qué alguien renunciaría a su libertad en un juego de intereses creados? La respuesta está en la credibilidad. En las interacciones estratégicas, lo que dices que vas a hacer tiene poco valor si la otra parte cree que podrías cambiar de opinión. Pero si eliminas esa posibilidad, ignorar tu postura se vuelve peligroso. Te vuelves más creíble. Y en la teoría de juegos, la credibilidad es poder. Consideremos un ejemplo clásico. Un general invade un territorio y al llegar a la playa, ordena a sus soldados que quemen sus propios barcos. No hay vuelta atrás. O ganan o mueren. Esta acción extrema obliga a todos, aliados y enemigos, a tomar la amenaza en serio. Y lo curioso es que esta lógica medieval sigue viva en las negociaciones modernas. En un contexto del mundo real, esto significa lo siguiente. Cuando usted entra en una negociación salarial y dice, este es el mínimo que aceptaré, pero la otra parte sabe que usted cederá si se le presiona, su palabra no vale nada. Ahora bien, si ya has recibido otra oferta de trabajo o comunicas públicamente que solo aceptarás ciertas condiciones, te generas un coste reputacional o práctico si te echas atrás. Te atas estratégicamente. Y con ello, ganas poder. En la vida personal, ocurre lo mismo. Quien establece límites claros y los refuerza con acciones, como distanciarse de quienes los violan, transmite fortaleza. Quien siempre amenaza pero nunca actúa, pierde autoridad con cada palabra que pronuncia. Los mecanismos de compromiso funcionan porque invierten el juego psicológico. Te quitan deliberadamente el control y presionan a la otra parte. Comunican. No puedo ceder ni aunque quisiera. Y eso altera drásticamente la dinámica de poder. Pero ojo, un compromiso solo tiene fuerza si es visible e implica un coste real. Decir que renunciarás a tu trabajo si no te ascienden y no actuar nunca debilita tu posición. Por otro lado, comunicar tu decisión a tu jefe y empezar a buscar contactos en otras empresas indica que estás dando el paso y que no es un farol. Este principio es fundamental en las negociaciones de alto riesgo, pero también en las decisiones de la vida. Crear puntos de no retorno puede ser la única manera de protegerse de concesiones destructivas, ya sea firmar un contrato, hacer un anuncio público o romper definitivamente una situación abusiva. El compromiso no es un obstáculo, es un arma estratégica. Ahora que comprendes el poder de limitar tus opciones para aumentar tu fuerza, necesitamos profundizar aún más. Debemos comprender que no todos los mensajes estratégicos se comunican con palabras. A menudo, lo que realmente marca la diferencia son las señales. Acciones costosas, silenciosas, pero muy creíbles. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte cuando discutamos la lógica brutal de la señalización estratégica. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un gran valor en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas a tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. En un mundo donde todos hablan, las promesas han perdido su valor. Cambiaré, me lo merezco, lo haré mejor. Son palabras gastadas, infladas por el uso excesivo y la falta de acción. Y la teoría de juegos es implacable en este punto. Lo que dices no tiene valor si no conlleva un coste real. Ese es el principio de la señalización estratégica. No basta con decir quién eres, qué pretendes o qué mereces. Hay que demostrarlo. Y la única forma fiable de hacerlo es mediante acciones costosas. Aquellas que requieren tiempo, esfuerzo, sacrificio o riesgo. En otras palabras, las señales genuinas son caras. Y precisamente por eso funcionan. Comencemos con un ejemplo del reino animal. El pavo real macho exhibe una cola enorme y pesada, llena de vibrantes colores. Desde un punto de vista biológico, esta cola lo hace más lento,
más visible para los depredadores y más vulnerable. Pero precisamente eso es lo que la convierte en una señal eficaz. Es costosa. Solo un pavo real verdaderamente sano, con abundantes recursos, puede mantener un adorno tan extravagante. Las hembras lo saben. La cola es más que belleza. Es una prueba biológica de fortaleza. En el mundo humano, el principio es el mismo. Puedes decirle a tu jefe que estás comprometido, o puedes ofrecerte como voluntario para liderar un proyecto complejo. Puedes prometerle cambios a tu pareja, o puedes actuar de forma concreta, repetida y visible a lo largo del tiempo, renunciando a comodidades, cambiando rutinas y creando una incomodidad real. La gente no confía en las palabras, confía en los sacrificios. En las negociaciones, la señalización también es crucial. Al presentar resultados probados, casos reales y cifras concretas, se envían señales costosas que han requerido tiempo, dedicación y experiencia. Esto lo posiciona inmediatamente por encima de quienes llegan con promesas vacías. En las relaciones personales ocurre lo mismo. No te ganas el respeto diciendo que eres confiable, sino demostrando confiabilidad cuando requiere esfuerzo. Pero cuidado, no confundas las señales costosas con los gestos teatrales. Las señales verdaderas no necesitan ser espectaculares, solo necesitan ser difíciles de falsificar. Si alguien puede decir lo que tú dices y actuar como tú, entonces tu señal es débil. La estrategia consiste en comunicar lo que pocos pueden sostener. El problema para la mayoría de las personas es que dependen demasiado de la comunicación verbal. Creen que los argumentos, las explicaciones o las justificaciones son suficientes para convencer, negociar o tomar una postura. Sin embargo, en los juegos del mundo real, especialmente en los más competitivos, la reputación no se construye con discursos, sino con evidencias. La lección es clara. Si quieres que te tomen en serio, deja de hablar. Empieza a dar señales. Muestra lo que toleras y lo que no diciéndolo, sino reaccionando. Demuestra tu valor entregando resultados, no prometiendo intenciones. Demuestra que has cambiado haciendo sacrificios, no pidiendo reconocimiento por adelantado. Y aquí está el punto más avanzado. Si bien la señalización se centra en demostrar quién eres, existe otro principio aún más poderoso. Uno que cambia por completo el equilibrio de una negociación. No se basa en lo que comunicas, sino en lo que tienes a mano si la otra parte dice que no. Esto es lo que llamamos poder de negociación, y en la siguiente parte, comprenderá cómo su fuerza en cualquier negociación depende, sobre todo, de sus opciones. Hemos llegado al punto más importante de este viaje, darnos cuenta de que la mayoría de las personas no están exactamente perdiendo, simplemente sobreviven, repitiendo comportamientos, patrones y reacciones heredados, condicionados o aprendidos en un intento por evitar el dolor, el rechazo y el conflicto. Pero vivir para evitar pérdidas no es lo mismo que vivir para ganar, y ese es el error estructural más devastador en el juego de la vida. Jugar a no perder en lugar de jugar a ganar. La teoría de juegos nos muestra que, en muchos contextos, actuar con timidez estratégica, vacilación crónica o neutralidad emocional equivale a ser derrotado incluso antes de dar el primer paso. Porque el mundo no recompensa la neutralidad. El mundo recompensa la claridad, la fuerza y el posicionamiento. Las personas que juegan al juego de la supervivencia evitan decisiones difíciles, posponen conversaciones importantes, permanecen en entornos asfixiantes y aceptan relaciones que las corroen. Confunden resistencia con resiliencia y confunden pasividad con inteligencia emocional, pero por dentro están exhaustos. No por demasiada acción, sino por demasiada tolerancia. Y aquí está el giro. Jugar para ganar no se trata de ser agresivo, manipulador ni frío. Se trata simplemente de salir del piloto automático. Se trata de dejar de reaccionar y empezar a calcular. Se trata de observar patrones, comprender la lógica del sistema, conocer tus propios recursos y aplicar la estrategia adecuada al juego adecuado. Jugar para ganar significa ser intencional en lugar de dejarse arrastrar. A lo largo de este video, has visto cómo identificar el tipo de juego en el que te encuentras.
Has aprendido que la amabilidad mal aplicada se convierte en debilidad, que la reciprocidad requiere firmeza, que demostrar valor requiere sacrificio, que las alternativas son tu mayor fuente de poder, y que algunas estrategias nunca deben usarse porque siempre te ponen en desventaja. Lo que queda ahora es una elección. La elección entre seguir jugando por impulso, condicionamiento y esperanza, o empezar a jugar con estrategia, conciencia y precisión. El juego no va a parar, pero ahora puedes dejar de ser manipulado y empezar a manipularlo para tu beneficio. Recuerda, juegas un juego todos los días. La diferencia es que algunos saben a qué juego juegan, otros no. Si este video te abrió los ojos a una nueva forma de ver la vida, escribe en los comentarios: ahora juego con la conciencia. Esto no es solo una frase, es una decisión, una línea de tiempo entre quién eras y en quién has decidido convertirte a partir de ahora. Y si sientes que esto es solo el comienzo, tienes razón. Porque el siguiente video es tan importante como este. Ampliará tu visión, profundizará tu comprensión y cuestionará lo que crees que es cierto. Míralo ahora porque tu transformación estratégica apenas comienza.